Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor, a una sesión más para aprender de la palabra del Señor. Estamos estudiando el tema general del Espíritu Santo, pero en el subtema que estamos abordando ya durante varios domingos ha sido el tema de los dones del Espíritu. Y como siempre yo hago un repaso de la clase anterior porque estamos estudiando los dones del Espíritu. ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior de qué estuvimos hablando? ¿De qué estuvimos hablando? De la necesidad y propósito de los dones, ¿verdad? De los dones espirituales. Los dones espirituales vienen por una necesidad y tienen un propósito. Y estuvimos hablando de que cada don tiene un propósito. No hay ningún don del Espíritu que no tenga un propósito. Todos tienen un propósito. Y estuvimos hablando en cuanto a la necesidad y el propósito, no de todos los dones en general, porque los dones que son más protagónicos son los que estuvimos viendo en la clase pasada. No más protagónicos tal vez en el día de hoy, pero sí más protagónicos en la Escritura. Por ejemplo, en el libro de los Hechos hay mucho más escrito acerca del hecho de hablar en lenguas que del don de sabiduría. Hay muchos más pasajes en el que encontramos más información acerca de la manifestación del hablar en lengua que del don de sabiduría, del don de ciencia, por ejemplo. Entonces, en la clase anterior estuvimos hablando acerca de los dones más protagónicos, de los que más se escribe en la Biblia. Y también dijimos que son los que en la actualidad se promueven más, se enseñan más como requisitos para evidenciar el bautismo y la llenura del Espíritu. Pero bueno, hemos aprendido que el bautismo en el Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo nos posee y nos da vida. El bautismo en el Espíritu Santo es nuestra regeneración cuando somos injertados en el cuerpo espiritual de Cristo. Y cuando estamos hablando de la llenura del Espíritu, estamos hablando de ser dominados, controlados, influenciados y guiados por el Espíritu hacia la madurez espiritual de la conformación de Cristo. Pero cuando hablamos de los dones, estamos hablando de una intervención del Espíritu en la que Él usa a diversas personas en diversas áreas con un propósito y un sentido. Decía yo que la manifestación del Espíritu Santo, no hay ni un tan solo don del Espíritu Santo que no sea para provecho. Todos los dones del Espíritu son para provecho, tienen un propósito, tienen una razón, tienen sentido y fueron dados de acuerdo a la necesidad en la cual Dios Espíritu Santo obró de forma maravillosa y extraordinaria, revelándose a través de sus hijos en la primera iglesia. Entre lo que estudiábamos nos enfocamos en los dones más sobresalientes, como el hablar en lenguas, el don de sanidades, el don de milagros, señales y prodigios. Y ya encontrábamos en cuanto a las lenguas que fue un don dado por el Espíritu Santo para la exaltación de Dios y para la predicación del Evangelio en diferentes idiomas. El propósito del hablar en lengua siempre fue para los incrédulos. Lo vuelvo a repetir, el propósito del que Dios diera el don de lengua fue para predicar y pregonar el Evangelio a los incrédulos. Cuando el Espíritu Santo cayó en el Pentecostés, todos hablaron nuevas lenguas. Pero el propósito por el cual ellos hablaron nuevas lenguas era porque había muchas más personas ahí que necesitaban escuchar el mensaje del Evangelio en diferentes idiomas.
Por eso el Espíritu Santo dota a sus hijos con el don de lengua. El mensaje que fue transmitido en ese momento fue perfectamente escuchado en diferentes idiomas. En la casa de Cornelio, los gentiles hablaron en lengua, y fue para ellos, incluyendo el apóstol Pedro, una experiencia muy reveladora por la que con esa acción ellos no podían excluir a los gentiles, debido a que los gentiles también habían recibido exactamente el mismo don que ellos, que eran judíos en el Pentecostés. Entonces las lenguas sirven para que los judíos y los apóstoles se integren y se acepten sin acepción de personas, como la iglesia naciente de Cristo. El propósito original de las lenguas fue la predicación del evangelio en diferentes idiomas. Ahora, luego pasamos a los dones de milagros y los dones de sanidades, y encontramos que Jesús les dijo a sus discípulos: estas señales les seguirán. Y les está reprochando su incredulidad y les profetiza sobre ellos y les dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ellos solamente hablaban el idioma natal, pero Jesús les está diciendo: hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, beberán cosa mortífera y no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y mencionaba que es ahí en donde Jesús les habla del don de hablar en lenguas, y el Espíritu aún no había venido. Cristo no había ascendido todavía, así que hablar en lenguas es importante, porque el mandamiento era predicar el evangelio a toda tribu, lengua, pueblo y nación, pero ellos solo hablaban un idioma. Aquí encontramos la necesidad de que los apóstoles recibieran diversos géneros de lenguas. Pero es relevante que aquí fueron todas aquellas señales, prodigios y milagros y sanidades fueron hechas por medio de los apóstoles. La necesidad de esto emerge porque habían muchos predicando diferentes tipos de enseñanza, diferentes tipos de mensaje, pero Dios, a través de toda la historia, siempre ha afirmado y ha autenticado a todos sus agentes de revelación, como los profetas y como sus apóstoles, y lo ha hecho de la misma manera como la hizo con Moisés, como lo hizo con Elías, como lo hizo con Eliseo. Ellos fueron autenticados por ser siervos de Dios, porque Dios realizaba grandes señales, prodigios y milagros a través de ellos, para que los incrédulos creyesen. De esta manera Dios autenticó y estableció y acreditó el fundamento de la iglesia. Jesús le dijo a sus apóstoles: y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Ahí empiezan las señales, los prodigios, los milagros, y es en ellas que encontramos la cimentación de la verdad del evangelio. Nuestra fe en Cristo no está basada en cuentos y fábulas y leyendas. Nuestra fe está basada desde que Cristo tiene una vida perfecta, tiene una muerte perfecta, tiene el cumplimiento perfecto de todas las profecías, el cumplimiento de cada una de sus palabras, sus señales, sus milagros, su muerte, su resurrección. Y luego sus apóstoles, los que le habían visto y oído, predicaron ese mismo evangelio y a ese mismo Cristo, y los enfermos eran sanados, los demonios eran liberados, un cojo fue levantado, muertos resucitados. Amén. Esa es nuestra fe, y está siendo cimentada y autenticada en prodigios, milagros y múltiples sanidades. Ese don
de las señales, de sanidades, prodigios y milagros, tenía ese propósito. Dios estaba estableciendo el cimiento y el fundamento de la iglesia por medio de los apóstoles. Estas eran las señales de los apóstoles. Si no había en ellos estos dones, ellos no tenían autoridad eclesiástica como agentes de revelación divina y eran sumamente necesarios. Y nos quedamos en que la palabra de Dios nos enseña que los dones cesarían. No encontramos un versículo en donde el Espíritu Santo afirme la continuidad de los dones extraordinarios. Mucho menos encontramos un versículo en donde Dios prometa o se compromete a perpetuar estas manifestaciones del Espíritu en las personas, pero sí tenemos un versículo en donde dice que los dones cesarían. Eso sí lo tenemos. Ahora, lo que encontramos con esto, hermano, es que tenemos un cimiento perfecto de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios también nos enseña que no debemos quedarnos solamente con el fundamento. Lo que se nos manda después de que la iglesia ha sido fundamentada es a que la iglesia sea edificada. Y eso es diferente. En Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso nos enseña claramente que ya no existe necesidad de que Dios certifique o autentique su palabra con señales, con prodigios y milagros, por la simple razón de que el fundamento de la iglesia ya fue colocado. Amén. Lo que necesitamos hoy como iglesia es ser edificados sobre ese fundamento. Y de los dones que hablamos, tales como las lenguas, los milagros, las sanidades y los prodigios, no fueron diseñados para el incremento de la madurez de la iglesia. Estos dones fueron diseñados y dados por el Espíritu para los incrédulos y los inconversos. Y de eso hablaremos hoy. El tema de hoy es dones de edificación fundacional y dones para la edificación permanente. Lo vuelvo a repetir: dones de edificación fundacional y dones para la edificación permanente. Vaya conmigo a primera carta a los Corintios, capítulo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 12. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Amén. Otra vez. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este momento. Tu palabra es bendita, Señor. Lleva de tu bendición a nuestras mentes y corazón por medio de tu palabra. Señor, que tu palabra traiga luz, que podamos entender de una forma más
precisa tu palabra. Ayúdanos a entender el enfoque principal de los dones, para que abundemos en ellos conforme a tu propósito. Muchas gracias, Señor, por este momento. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a introducirnos a esta sesión recordando los conceptos que anteriormente vimos acerca del continuismo y el cesacionismo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? El continuismo es la postura que afirma y enseña que los dones extraordinarios o revelacionales del Nuevo Testamento continúan hoy como parte normal de la vida y edificación de la iglesia sin haber cesado. Para ellos, para los que enseñan continuismo, los dones deben continuar y continúan tal y como fueron dados en la primera iglesia. El cesacionismo es la postura que afirma y enseña que los dones extraordinarios y los dones revelacionales del Nuevo Testamento cesaron como práctica normativa. Una vez cumplido el propósito fundacional y apostólico, se muestra que los dones cesaron. No necesariamente habla de una iglesia muerta, no necesariamente se promueve el conformismo, más bien se cuestiona el sentimentalismo y nos hace depender de la suficiencia de las Escrituras sin ponerle límite a la soberanía de Dios y su Espíritu. Hay una larga historia de debate con respecto a este tema de los dones del Espíritu. Yo particularmente creo en el cesacionismo porque es la mejor postura de interpretación. No digo que sea la perfecta, pero la considero mucho más sólida bíblicamente en su estructura, aunque me he encontrado a muchos hermanos predicadores enseñando la postura del cesacionismo en un extremo tóxico. Casi se llega a la frontera y se toca la puerta de la incredulidad, y eso es peligroso, muy peligroso. Gran parte de la culpa de que se llegue hasta ese extremo es que se ha visto en tanta gente haciendo todo tipo de locuras atribuyéndoselas al Espíritu Santo. Hay gente que supuestamente está llena del Espíritu Santo y por estar llena del Espíritu Santo hablan en supuestas lenguas, brincan, saltan, ruedan en el piso, echan espuma por la boca, saltan de banca en banca, bailan, manifiestan demonios, gente gritando. Eso es un disparate. Y a eso le llaman avivamiento y obras del Espíritu. Y a eso le llaman continuidad de los dones. Debido a todo ese tipo de disparates que evidentemente no las provoca el Espíritu Santo, han habido hermanos celosos que se anclan en la palabra de Dios y enseñan el cesacionismo como exterminismo de los dones, en el que para ellos ya nadie puede hablar en lengua porque eso es mentira. Nadie puede ser usado por Dios en otras cosas más porque ya es mentira. Pero ese es un límite peligroso, muy peligroso. Y creo que ese es un punto de error en el cesacionismo, porque los que enseñamos el cesacionismo, en ningún momento debemos sentir el derecho de hacer extinguir los dones. Porque eso ya es meterse con la voluntad y la soberanía del Espíritu Santo. Y Dios reparte dones como Él quiere. No podemos someter la voluntad del Espíritu ni atar al Espíritu a una postura de interpretación. Sí creemos en el cesacionismo,
Pero también con temor y temblor reconocemos que Dios es soberano y que Él tiene voluntad propia, independiente a nuestras posturas de interpretación. El problema de la postura continuista es que tiene sus bases en motivos impuros, tomando versículos bíblicos de la Biblia en el que se tuerce la verdad, y ahí es el error. Porque el continuista o los continuistas, que comúnmente por donde se origina el continuismo, por ejemplo, enseñan que para obtener los dones hay que pagar un precio. Eso no es bíblico. Eso es falso. Nadie puede pagar un precio. 2. Enseñan que los dones son la evidencia del bautismo en el Espíritu. Eso es falso. El bautismo en el Espíritu no incluye evidencia adicional más que la transformación del corazón de una persona en su regeneración. También enseña que los dones son poderes asignados. Eso es falso. Dios no da poderes para el uso personal o voluntad propia de una persona. La Biblia dice que es Él quien hace todas estas cosas en nosotros. Y también dice que todas estas cosas son hechas por uno y por el mismo Espíritu. El continuismo también enseña que los dones establecen jerarquía espiritual, que eso no es cierto. ¿Cuál es la enseñanza por la cual ellos se favorecen con esto? Es que ahora encontramos apóstoles, ¿sí? ¿Ha escuchado que por ahí andan un par de apóstoles? Pues les favorece porque ellos son los apóstoles de hoy. También encontramos profetas, etcétera, etcétera. Y lo que indica esto es que ellos no se rigen bajo una autoridad, sino que ellos son la autoridad. Y ahí tenemos un problema. La palabra del Señor nos enseña que ya no hay más apóstoles y ya no hay más profetas que revelen como nuestros antiguos profetas, como agentes de revelación, porque la palabra ya fue revelada a través de ellos. ¿Cuántos creen que la palabra ya fue revelada? Amén. La Biblia dice en el versículo que leímos que nuestra edificación debe ser sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Amén. Ahora, también ellos enseñan que los dones nos permiten atar y desatar, hacer y deshacer. Y con eso incluye que manipulamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es manipulable. Él es una persona con voluntad propia. Él es Dios. Esta es la esencia del continuismo basado en el movimiento carismático y pentecostalista. Por lo tanto, no lo podemos enseñar como la correcta interpretación de la palabra del Señor debido a muchos fallos y errores, porque toda aquella interpretación en la que se sienta compartida la gloria de Dios con el protagonismo del hombre no es una interpretación correcta. Lo vuelvo a decir. Toda aquella interpretación en la que se sienta compartida la gloria de Dios con el protagonismo del hombre, esa no es una interpretación correcta. Debido a que Dios debe ser el único exaltado. Dios debe ser el único honrado. Dios debe ser el único glorificado y enaltecido. Y debe ser el único admirado. Amén. Tal como nos enseñan los apóstoles, por los cuales recibimos la palabra del Señor. Ellos experimentaron en sus propias vidas la unción y el poder del Espíritu Santo manifestado a través de ellos. Pero ninguno de ellos
Nadie de ellos enseña ni una tan sola de estas cosas relacionadas con la postura continuista. Ninguno de ellos la enseña. Y uno de los puntos a favor del cesacionismo es que en las cartas apostólicas escritas, inspiradas por el Espíritu Santo, en ninguna encontramos la exhortación constante del apóstol Pablo a los hermanos cristianos, a las diferentes iglesias, que por ejemplo continúen hablando en lenguas, continúen haciendo milagros, continúen haciendo prodigios, continúen realizando sanidades. No encontramos en las cartas una exhortación de los apóstoles a que estas cosas continúen. Y ese es el nicho de la expansión de estos movimientos de hoy. Pero en ningún momento el apóstol Pablo exhorta a sus sucesores, tales como Tito, Timoteo y Filemón, a que le den continuidad a estos dones. Pero sí hay un don al que el apóstol Pablo continuamente, en todas sus cartas, hace referencia, y es predicar y enseñar la palabra de Dios. Amén. Predicar, enseñar, exhortar y escudriñar las Escrituras. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en primera carta a los Corintios, capítulo 12, nos da una lista de dones, entre las que yo considero que fueron dones soberanamente elegidos por el Espíritu Santo para el fundamento de la iglesia. Pero entre eso, el apóstol Pablo nos dice que los dones son diversos y que hay diversidad de manifestaciones del Espíritu y hay diversos ministerios. Esto incluye muchas cosas más. No solamente son los 9 que enumera el apóstol Pablo a continuación. Considero que el Espíritu Santo no se limita a tan solo 9 dones, sino que Él puede dar diversos dones, pero sí tenemos que tener claro un punto muy importante, y es lo que rige todos los dones. Lo que rige todos los dones y lo que realmente deseo que guardemos en nuestro corazón es lo siguiente. Lo que rige los dones es que los dones del Espíritu Santo, los dones que el Espíritu Santo da, son para provecho y son para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo vuelvo a repetir. Todos los dones que el Espíritu Santo da son para provecho y son para la edificación del cuerpo de Cristo. No hay ni un solo don sin propósito y sin provecho. Ahora quiero que leamos Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. ¿Lo tenemos? Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8 dice la palabra del Señor. De manera que teniendo, ¿qué dice? Diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña la enseñanza, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué encontramos aquí? Aquí encontramos otros dones. Ya no son los de la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Encontramos otros dones que el apóstol Pablo
enfatiza. Necesitamos entender que cuando se refiere a la profecía, específicamente en los dones, no se está refiriendo a que una persona da una revelación de cumplimiento futuro. En primera carta a los Corintios vemos que el apóstol Pablo incluso muestra su deseo de que todos profeticen. Pero debemos entender y saber que en estos textos la aplicación original es que la profecía se refiere a la predicación, a la enseñanza, a la doctrina y a todo lo que esto incluye. ¿Por qué es que no se refiere a la profecía de cumplimiento futuro? Porque entonces tendríamos muchos apocalipsis. Tendríamos muchas revelaciones futuras escritas. Muchas profecías esperando cumplimiento. Pero solo hay una palabra de Dios y ya fue dada. Amén. Ahora, lo que se refiere en la aplicación original es a la predicación del Evangelio, a la enseñanza de la doctrina, y debemos aprender y no debemos perder de vista el rumbo y el propósito de los dones. Y es exclusivamente de que la iglesia sea edificada. Y aquí hay otro punto a agregar a la profecía. Que si la profecía no lleva edificación al cuerpo de Cristo, entonces ya no se cumpliría el propósito de los dones. Porque no hay ningún don que no lleve provecho y no lleve edificación a la iglesia. Si un don del Espíritu ya no lleva aporte a la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, debemos entender que es de muy poco provecho. Encontramos también en este pasaje el don del servicio, el don de la enseñanza, el don de la interpretación, el don de la bondad al repartir, el don de la iniciativa, el don de la misericordia. Y es aquí en donde quiero enfocar mejor la distinción del tema de hoy, porque hay una diferencia entre los dones fundacionales y los dones permanentes. Y es que los fundacionales exigían una manifestación sobrenatural y milagrosa, pero los dones en la edificación permanente no son tan milagrosos. ¿Podemos ver eso? Los dones fundacionales exigían una manifestación sobrenatural y milagrosa, pero los dones en la edificación permanente no ameritan tanto milagro. Se trata de comunión, se trata de servicio y se trata de obediencia a la palabra de Dios. Amén. El enfoque de los dones para la edificación permanente tienen que ver solo con la autoridad de lo que está escrito por revelación e inspiración divina. El enfoque de los dones para la edificación permanente tiene que ver solo con la autoridad de la Escritura, solo con la autoridad de lo que está escrito por inspiración divina a través de los profetas y los apóstoles. Los dones fundacionales requieren o requerían una intervención milagrosa y extraordinaria. Los dones permanentes requieren de enseñanza y obediencia al fundamento establecido. Lo vuelvo a repetir. Los dones fundacionales requerían una intervención milagrosa y extraordinaria por necesidad. Pero los dones permanentes requieren de enseñanza y obediencia al fundamento que ya fue establecido.
Aquí está la diferencia. Nuestra edificación debe ser de acuerdo al fundamento establecido por la palabra de Dios, divinamente inspirado por el Espíritu Santo a través de sus apóstoles y sus profetas. Entonces, la verdad concluyente de este tema es la palabra de Dios en la Biblia. La verdad concluyente de este tema es la palabra de Dios, inspirada por Dios, revelada por Dios, que hoy conocemos como el libro sagrado, la Santa Biblia. Antes de tener una selección de libros divinamente inspirados, llamados Santa Biblia, los hermanos de la primera iglesia no tenían una autoridad bíblica. La Biblia se estaba escribiendo. Amén. Por lo tanto, el Espíritu Santo dotó a su iglesia con dones maravillosos que autenticaban la verdad. Era necesario que se autenticara la verdad. Por lo tanto, fue también en ese momento en que el Espíritu Santo usó a sus apóstoles como autoridad y agentes de revelación divina para plasmar en letras los escritos sagrados que hoy nosotros conocemos como nuestra autoridad y la llamamos palabra de Dios. Amén. Evidentemente los dones que tenían que acreditar la verdad cesaron, porque la verdad estaba siendo escrita. Amén. Estaba siendo escrita, estaba siendo escrita. Y la palabra de Dios, hermanos, la doctrina de nuestra fe fue perfectamente establecida. No hay nada más que agregar, ni nada más que quitar. Está establecida. Amén. Fue perfectamente establecida. Pero eso lo ampliaremos en la próxima clase. Hoy tenemos un canon bíblico. ¿Qué quiere decir canon? Que tenemos un libro seleccionado que consideramos palabra de Dios. Amén. Y esa palabra, ese libro sagrado es que rige a la iglesia como autoridad. Y eso quiere decir que nuestra autoridad está basada en solo la Escritura. La enseñanza pentecostalista enseña un continuismo sin límite de dones. Y esos dones se ganan a través de la búsqueda. Hay que pagar un precio. Los dones evidencian el bautismo, evidencian la llenura. Y con respecto a las sanidades, Dios les da el don de sanidad. Algunos sanan unas enfermedades, otros sanan otras enfermedades. Y todos ejecutan ese poder. Unos sanan a algunos enfermos, otros sanan otro tipo de enfermos. Unos hacen milagros, otros hablan en lenguas, otros interpretan, otros echan fuera demonios. Entonces esto crea en sus mentes cierto tipo de estatus que quiero volverlo a repetir, hermanos. Ningún ser humano tiene poder y autoridad sobre lo que es sobrenatural. Lo que es sobrenatural y lo que es extraordinario no le pertenece al ser humano. Le pertenece a Dios. Los seres humanos estamos dentro de la categoría de lo natural y lo ordinario. Por lo tanto, ningún ser humano posee tal poder de hacer cosas en lo sobrenatural. Amén. Eso va total y abruptamente en contra de lo que el Espíritu Santo dice acerca de los dones. La palabra de Dios dice que Dios es quien hace todas estas cosas.
porque todas estas cosas las hace uno. No son realizadas en equipo, no son realizadas en pareja, las hace uno y el mismo Espíritu. Los dones del Espíritu, según el apóstol Pablo, son generados y ejecutados directa y exclusivamente por el Espíritu bajo el dominio y el control de su propia voluntad, no del ser humano. No existe tal cosa como poderes asignados para el uso exclusivo de personas de forma individual. Ningún ser humano tiene la capacidad en sí mismo ni de tan siquiera manipular un don. Por esa razón solo le pertenecen al Espíritu. Y todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Aunque creemos que los dones han cesado, y nos referimos explícitamente a los dones milagrosos y extraordinarios, también creemos que Dios Espíritu Santo es soberano. También creemos que Dios sigue sanando. También creemos que Dios sigue haciendo milagros. También creemos que Dios puede hacer hablar en lengua a personas, pero Él lo hace sin necesidad de que un ser humano esté como protagonista. Creemos y predicamos que los dones han cesado porque la palabra de Dios así lo dice. Pero no nos vamos al extremo de la incredulidad y la arrogancia de negar una manifestación del Espíritu, solo por sostener una enseñanza de que los dones cesaron. ¿Sí? Ahora, debemos de entender y no perder de vista el enfoque principal y primordial de los dones, y es solamente uno: que la iglesia sea edificada. Si los dones, vuelvo a repetir, cualquiera de los dones no lleva edificación o carece de edificación, son de muy poco provecho para la iglesia. Y eso vamos a verlo más adelante, como el apóstol Pablo enseña, por ejemplo, del don de las lenguas, que es de muy poco provecho para la iglesia si no hay interpretación. Ahora, tenemos que procurar anhelar los dones más provechosos para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Porque hay dones que no fueron para la edificación y el crecimiento de la madurez de la iglesia. Hay dones que fueron diseñados por el Espíritu Santo para los incrédulos. Y nosotros se supone que ya no somos incrédulos, somos creyentes. Así que ya no nos es una necesidad esperar o desear una manifestación milagrosa o extraordinaria para creer en el Evangelio. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, dicha y establecida por su Espíritu Santo. Así que vamos a seguir estudiando en la próxima clase acerca de la edificación a través de los dones. Amén. Y vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo nos enseña acerca de las lenguas como uno de los dones en la iglesia. Que el Señor nos bendiga, hermanos.